En 1989, las placas tectónicas del bajo mundo mexicano se movieron con una violencia que con el tiempo ahogaría al país en sangre. Durante años el narcotráfico había sido un imperio monolítico gobernado por un solo hombre, Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino. Fue el fundador del Cártel de Guadalajara, la primera superorganización criminal que centralizó el flujo de narcóticos hacia los Estados Unidos. Gobernó como un César, manteniendo la paz entre las familias de Sinaloa que estaban en constante disputa, a través de una mezcla de diplomacia y terror. Pero en 1985, el brutal secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA. Enrique Kiki Camarena desató todo el peso aplastante del gobierno de los Estados Unidos sobre él. La presión fue irresistible. En abril de 1989, el Padrino cayó. Fue arrestado, arrastrado de su trono y arrojado a una celda. Pero a diferencia de otros emperadores que ven arder sus reinos cuando mueren, Félix Gallardo tenía un plan. Desde la prisión, orquestó la división de su imperio. Convocó a sus lugartenientes a una reunión en Acapulco, una reunión que definiría los siguientes 20 años de la historia mexicana. Repartió el país como si fuera un pastel. A Joaquín, el Chapo Guzmán e Ismael, el Mayo Zambada, les dio la costa del Pacífico y las montañas de Sinaloa. A la familia Carrillo Fuentes les dio el crucial cruce de Ciudad Juárez. Pero a sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, les dio la joya de la corona. Les dio Tijuana. Benjamín Arellano Félix, un hombre con cara de contador y alma de tiburón, entendió exactamente lo que le habían dado. Tijuana no era solo una ciudad, era la propiedad inmobiliaria más valiosa del mundo criminal. Era el cuello de botella. Situada a solo 17 millas al sur de San Diego, era la puerta de entrada al mercado más rico del planeta, California. Quien controlara Tijuana controlaba el flujo de miles de millones de dólares. Benjamín no lo vio como un territorio para ser defendido con AK-47 oxidados en las montañas. Lo vio como una sede corporativa. Los hermanos Arellano Félix no llegaron a Tijuana como forajidos escondidos en las sombras. Llegaron como conquistadores en trajes de seda. Estaban a punto de transformar el narcotráfico de una empresa rural y de vaqueros en una corporación multinacional del terror. Esta es la historia de cómo una familia de las colinas polvorientas de Sinaloa construyó una dinastía que desafiaría a los gobiernos, corrompería a las instituciones y convertiría una ciudad fronteriza en un cementerio. Este es el ascenso del Cártel de Tijuana. Para entender el monstruo en que se convirtió el Cártel de Tijuana, hay que mirar el linaje. La familia Arellano Félix provenía de Culiacán, Sinaloa, la cuna del narcotráfico mexicano. Hijos de un padre mecánico y una madre maestra de escuela, los 7 hermanos, Benjamín, Ramón, Eduardo, Francisco Javier, Francisco Rafael, Carlos y Luis Fernando, crecieron en una casa donde la ambición era la única religión. No eran campesinos hambrientos. Eran de clase media, educados y criados con un sentido de lealtad familiar feroz, casi fanático. Pero mientras sus padres predicaban el valor de la educación formal, las calles de Sinaloa predicaban una lección diferente. El poder proviene del cañón de un arma y del kilo de cocaína. Los hermanos vieron a su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, ascender hasta convertirse en el hombre más poderoso de México. Vieron la forma en que los policías se inclinaban ante él, la forma en que los políticos lo cortejaban. Aprendieron pronto que la ley era solo una lista de precios esperando ser negociada. Cuando tomaron la plaza de Tijuana, Benjamín asumió el papel de CEO. Él era el señor. Era un hombre que detestaba la violencia ruidosa y desordenada de la vieja escuela. Prefería el silencio. Prefería las hojas de cálculo. Miró el caos del narcotráfico y vio ineficiencia. Su visión era llevar el orden al bajo mundo. La genialidad de Benjamín residía en su capacidad para compartimentar. Estructuró el cártel no como una pandilla, sino como una empresa Fortune 500. Instituyó una división del trabajo que jugaba con las fortalezas de cada hermano. Benjamín era el cerebro, manejando las finanzas, las alianzas políticas y la estrategia a largo plazo. Eduardo, conocido como el Doctor debido a sus estudios de medicina, se convirtió en el director financiero, el mago financiero que construyó un laberinto de empresas fachada para lavar sus millones. Francisco Javier, el Tigrillo, manejaba la logística del movimiento del producto, y Ramón era el martillo. Bajo el liderazgo de Benjamín, el cártel introdujo un modelo de negocio revolucionario, el piso.
En el pasado, los cárteles luchaban por controlar cada gramo de drogas que cruzaba la frontera. Benjamín se dio cuenta de que esto era innecesario. ¿Por qué correr todo el riesgo cuando se puede simplemente cobrar impuestos a la competencia? Declaró que Tijuana era una carretera de peaje. Cualquier traficante, contrabandista independiente u organización rival que quisiera mover producto a través de su corredor tenía que pagar un impuesto, el piso, a la organización Arellano Félix. Fue extorsión a escala industrial. Si pagabas, estabas protegido. Si te negabas o intentabas pasar un cargamento a escondidas, no solo perdías tus drogas, perdías tu vida. Este sistema convirtió a la OAF en los guardianes de la adicción estadounidense. No solo vendían drogas, vendían acceso, y el negocio estaba en auge. A principios de los 90, estaban suministrando un estimado de 1/3 de toda la cocaína que entraba a los Estados Unidos. El dinero los inundaba en tsunamis, cientos de millones de dólares en efectivo que necesitaban ser limpiados, contados y escondidos. Mientras Benjamín estaba en la sala de juntas contando millones, su hermano menor Ramón estaba en las calles, convirtiendo a Tijuana en su patio de recreo personal del horror. Si Benjamín era el CEO, Ramón era el psicópata en la oficina de la esquina. Él era el Mon, el Colores, el hombre que mataba no solo por negocios, sino por placer. Ramón Arellano Félix era una contradicción en términos. Era un hombre apuesto y carismático que conducía un Porsche rojo y vestía chaquetas de bisón sobre sus camisas de diseñador. Amaba las joyas pesadas de oro y la atención de las mujeres, pero bajo el exterior de Playboy se escondía una volatilidad sádica que aterrorizaba incluso a sus propios hombres. Era conocido por matar gente por la más mínima infracción. Una mala mirada, una bebida derramada, una deuda impaga. Ramón no reclutó a sus sicarios de las alcantarillas o las prisiones. Fue a los clubes de campo. Fue a las mejores escuelas privadas en Tijuana y San Diego. Sedució a los hijos aburridos de la élite adinerada, los fresas, con el atractivo del estilo de vida narco. Les dio armas, dinero y licencia para matar. Estos eran los narco juniors. Eran jóvenes, ricos e intocables. Conducían BMW, hablaban inglés perfecto y podían cruzar la frontera sin una segunda mirada de los agentes de aduanas. Para el mundo exterior eran la juventud dorada de Tijuana. Para Ramón, eran un escuadrón de la muerte que podía moverse invisiblemente a través de la alta sociedad. Ramón y sus narco juniors trataban el asesinato como un deporte. Recorrían las calles de Tijuana, buscando objetivos, buscando rivales, buscando a cualquiera que se atreviera a faltarle el respeto al nombre Arellano Félix. Ramón fue el arquitecto del método del pozolero, disolver cuerpos en ácido para no dejar rastro. Instituyó la práctica de dejar narcomensajes, notas clavadas a los cadáveres para enviar mensajes a los rivales. Convirtió la violencia en un lenguaje, y él era su poeta más elocuente. El contraste entre los hermanos era el secreto de su éxito. Benjamín ofrecía la zanahoria. Trabaja con nosotros, paga la cuota y hazte rico. Ramón sostenía el garrote. Crúzate con nosotros y te disolveremos. Era una simbiosis perfecta y aterradora. Gobernaron Tijuana con un sistema binario de plata o plomo. Pero un imperio no se construye solo con balas, se construye con complicidad. Los hermanos Arellano Félix entendieron que para gobernar una ciudad tenían que ser dueños de las personas que se suponía que debían protegerla. No solo sobornaron a policías, los pusieron en la nómina. Crearon una fuerza policial en la sombra. En la cúspide de su poder, se estimaba que más de la mitad de la fuerza policial de Baja California estaba trabajando para el cártel. La corrupción era sistémica. No era un sobremarrón pasado bajo una mesa, era un salario quincenal. Comandantes de policía, fiscales y jueces estaban en la nómina. A cambio, el cártel recibía inteligencia. Sabían cuándo se acercaban las redadas. Sabían quién estaba hablando con la DEA. Sabían los números de matrícula de los agentes encubiertos. Los oficiales de policía actuaban como guardaespaldas de los hermanos, escoltándolos a clubes nocturnos y restaurantes, abriendo las multitudes como el mar rojo para los señores de la ciudad. Esta protección permitió a la familia Arellano Félix vivir una vida de descarada impunidad. No se escondieron en cuevas o ranchos remotos como los traficantes de Sinaloa. Vivían en mansiones en los mejores barrios de Tijuana. Cenaban en los mejores restaurantes. Se les veía en combates de boxeo y conciertos. Eran el jet set del bajo mundo. Benjamín se hacía pasar por un hombre de negocios respetable, un constructor, un filántropo. Invirtió en bienes raíces, en farmacias, en clubes nocturnos.
Lavó su dinero a través de negocios legítimos, tejiéndose en el tejido económico de la ciudad, hasta que fue imposible distinguir dónde terminaba el cártel y dónde comenzaba Tijuana. Eran los intocables, los señores de Tijuana. Tenían el dinero, tenían las armas y tenían la ley. Pero la arrogancia es una luz cegadora. En su dominio absoluto comenzaron a creer que eran invencibles. Comenzaron a creer que las reglas del juego no se aplicaban a ellos. Y al otro lado del país, en las montañas de Sinaloa, un rival estaba observando. A Joaquín el Chapo Guzmán se le había dado el territorio de Sinaloa, pero tenía hambre. Miró el cruce fronterizo en Tijuana, la puerta dorada que los hermanos Arellano Félix habían cerrado herméticamente, y quería entrar. No quería pagar el piso, no quería inclinarse ante Benjamín, quería construir su propio imperio. La tensión comenzó pequeña, un cargamento robado aquí, una disputa por una deuda allá, pero la química entre los dos grupos era volátil. Los hermanos Arellano Félix eran urbanos, sofisticados y arrogantes. Despreciaban a los sinaloenses como rancheros, campesinos con barro en las botas. Los sinaloenses, a su vez, veían a los Arellano como dandis, fresas a quienes su tío les había dado todo en bandeja de plata. La chispa que encendería la guerra provino de Ramón. Siempre fue Ramón. En 1989 asesinó a Armando López, un asociado cercano de El Chapo conocido como El Rayo. López había venido a Tijuana a negociar, a hablar de negocios. Ramón no lo dejó hablar. Lo mató a tiros. Luego, en un arrebato de despiadada minuciosidad, ordenó la ejecución de la familia de López para evitar cualquier represalia. Fue una declaración de guerra, fue una violación de los viejos códigos. No se mata al mensajero, pero los hermanos Arellano Félix estaban reescribiendo los códigos. Le estaban diciendo al mundo que en Tijuana su palabra era la única ley que importaba. Aún no lo sabían, pero acababan de despertar a un gigante dormido. La guerra con Sinaloa se acercaba, y sería una guerra que destrozaría a México, dejando un rastro de cadáveres desde las playas de Puerto Vallarta hasta los estacionamientos de Guadalajara. La edad de oro del cártel de Tijuana estaba a punto de terminar. La era de la sangre estaba a punto de comenzar. Para 1991, el cártel de Tijuana ya no era solo una organización criminal. Era un culto a la personalidad envuelto en un negocio de miles de millones de dólares. Mientras Benjamín Arellano Félix se sentaba en sus oficinas con paredes de cristal contando las ganancias del piso, su hermano menor Ramón estaba ocupado convirtiendo las calles de Baja California en un teatro de lo macabro. Si Benjamín era la mente del cártel, Ramón era su id. Era el corazón oscuro e impulsivo de la organización, un hombre que trataba el narcotráfico no como un negocio, sino como un estilo de vida. Ramón no solo quería ser rico, quería ser temido. Quería ser una celebridad del bajo mundo. Recorría los bulevares de Tijuana en un Porsche rojo descapotable, con el estéreo a todo volumen, una chaqueta de bisón sobre los hombros a pesar del calor del desierto, y gruesas cadenas de oro brillando alrededor de su cuello. Ramón era el flautista de Amelín de la clase alta mexicana. Despreciaba la cultura ranchera de los sinaloenses, los sombreros de vaquero, las botas de piel de serpiente, el dialecto rural. No quería saber nada de eso. Se rodeó de los fresas, el término de argot para los niños mimados y adinerados de la élite mexicana. Los reclutó de las mejores escuelas privadas de San Diego y Tijuana. Eran muchachos que lo tenían todo: autos deportivos, fondos fiduciarios, futuros legítimos. Pero estaban aburridos. Estaban hambrientos de una identidad que el dinero no podía comprar. Ramón se la dio. Los sedujo con la fruta prohibida definitiva, el poder de matar. Los formó en su escuadrón personal de la muerte, los Narco Juniors. Eran sus discípulos, su guardia pretoriana. No mataban por dinero, no lo necesitaban. Mataban por la adrenalina. Mataban para impresionar a Ramón. Asesinarían a un jefe de policía por la mañana y estarían sentados en un aula universitaria en San Diego por la tarde, con las manos limpias, sus coartadas herméticas. Bajo el liderazgo de Ramón, la violencia en Tijuana cambió. Dejó de ser transaccional y se volvió performativa. Ya no se trataba solo de eliminar a un rival, se trataba de enviar un mensaje escrito en sangre. Ramón tenía una voz suave, casi gentil, lo que hacía que sus repentinas explosiones de ira fueran aún más aterradoras. Era conocido por matar gente por mirarlo mal en un club nocturno. Era un hombre que había borrado la línea entre el homicidio y el hobby. Pero en el bajo mundo la violencia tiene una tercera ley de Newton. Para toda acción hay una reacción igual y opuesta.
y Ramón Arellano Félix estaba presionando demasiado al universo. Estaba pinchando a un oso que dormía en las montañas de Sinaloa, y ese oso estaba a punto de despertar. La guerra que destrozaría a México no comenzó por un cargamento robado de cocaína o un territorio en disputa. Comenzó por un ego. Comenzó por un desaire. La tensión entre el sofisticado y urbano clan Arellano y el rudo y rural cártel de Sinaloa había estado hirviendo a fuego lento desde la división de los territorios. Joaquín El Chapo Guzmán, el líder de la facción de Sinaloa, era ambicioso. Estaba cansado de pagar el piso, el impuesto, para mover su producto a través de Tijuana. Estaba cansado de la arrogancia de Benjamín, pero era inteligente. Sabía que una guerra abierta sería mala para los negocios. Intentó negociar. En 1989, El Chapo envió a uno de sus lugartenientes más confiables, Armando López, conocido como El Rayo, a Tijuana. López era un hombre de respeto, un compadre para El Chapo. Fue a hablar con los hermanos Arellano, a calmar las cosas, a encontrar una solución diplomática a las crecientes tensiones. Nunca tuvo la oportunidad de hablar. A Ramón no le importaba la diplomacia. No le importaban los viejos códigos de honor que decían que no se mata a un enviado. Cuando escuchó que el hombre de El Chapo estaba en la ciudad, lo vio como un insulto. Lo vio como una invasión. Rastreó a López. Antes de que El Rayo pudiera siquiera entregar su mensaje, Ramón lo mató a tiros. Fue una ejecución fría y brutal. Pero Ramón no había terminado. No solo quería matar al hombre, quería borrarlo. Ordenó a sus hombres que se deshicieran del cuerpo en las afueras de la ciudad, tirándolo como basura. Luego, en un movimiento que conmocionó incluso a los sicarios endurecidos del cártel, Ramón fue más allá. Temía represalias, así que decidió ejecutar un ataque preventivo. Ordenó un ataque a la familia de López. Fue una violación de la regla sagrada. La familia está fuera de límites, pero Ramón estaba reescribiendo las reglas. 2 años después, en 1991, lo hizo de nuevo. Cazó a Rigoberto Campos Salcido, conocido como El Rigo, otro asociado clave del cártel de Sinaloa. Ramón lo destrozó. El mensaje era claro. Tijuana es una fortaleza, y los hermanos Arellano Félix son sus reyes. Mantente fuera, o muere. El Chapo Guzmán recibió el mensaje. No envió más enviados. No pidió más reuniones. Se dio cuenta de que tratar con los hermanos Arellano Félix era imposible. Eran arrogantes, eran incontrolables y tenían que ser detenidos. La guerra de palabras había terminado. La guerra de balas había comenzado. La escalada fue rápida y brutal. Fue un juego de cazador y cazado que se desarrolló en las calles de las principales ciudades de México. En noviembre de 1992, la violencia se desbordó de las sombras a la luz del día. Ramón Arellano Félix estaba en Guadalajara. Viajaba con un convoy de sus narco juniors, sintiéndose invencible. Pero el Chapo estaba observando. El 8 de noviembre, mientras el vehículo de Ramón se movía por las calles de la ciudad, el aire estalló. Los pistoleros del Chapo emboscaron el convoy. Abrieron fuego con AK-47, convirtiendo la calle en una zona de exterminio. Las balas atravesaron el chasis del auto de Ramón. El vidrio se hizo añicos. El ruido era ensordecedor. Pero Ramón, protegido por el blindaje y la pura suerte del diablo, sobrevivió. Logró escapar de la emboscada acelerando lejos de la carnicería con el corazón latiéndole contra las costillas. Había mirado a la muerte a la cara y había parpadeado. Ramón estaba furioso. Estaba avergonzado. El depredador se había convertido en la presa. Se retiró a Tijuana echando humo, tramando su venganza. Exigió sangre, pero el Chapo no había terminado. Sabía que había fallado su tiro y sabía que Ramón vendría por él. Entonces el Chapo decidió atacar de nuevo. Pero esta vez no usaría unos pocos pistoleros en un auto, usaría un ejército. El Chapo Guzmán y su socio, Héctor El Güero Palma, reunieron inteligencia. Se enteraron de que los hermanos Arellano Félix, Ramón y Francisco Javier, planeaban estar en Puerto Vallarta. Iban allí para relajarse, para festejar, para celebrar su invencibilidad. Se dirigían al Christine Nightclub, la discoteca más exclusiva y glamorosa de la ciudad turística. Era la noche del 8 de noviembre de 1992, solo días después del fallido ataque a Ramón. El Christine estaba lleno. La música retumbaba, el bajo pesado del techno y el pop de principios de los 90. La pista de baile era un mar de cuerpos retorciéndose, perfume caro y luces intermitentes. En la sección VIP, los hermanos Arellano Félix presidían, rodeados de mujeres hermosas y su séquito de guardaespaldas.
Estaban bebiendo champaña, riendo, completamente inconscientes de que estaban sentados en el centro de un objetivo. Afuera la noche estaba tranquila. Luego un convoy de camiones se detuvo en la entrada principal, pero estos no eran camiones ordinarios. Docenas de hombres se derramaron. Estaban vestidos con uniformes de policía, llevaban chalecos tácticos y portaban rifles de asalto. Para los porteros parecía una redada, parecía la ley. La masacre del Christine Night Club fue una escena sacada de una pesadilla. El sonido de la música fue instantáneamente ahogado por el rugido de las armas automáticas. Los pistoleros, los soldados del Chapo disfrazados de policías, barrieron el club con precisión militar. No estaban allí para arrestar a nadie. Estaban allí para exterminar el linaje arellano. Estalló el pánico. Los juerguistas en la pista de baile gritaron y cayeron al suelo, cubriéndose la cabeza mientras el vidrio y el yeso llovían sobre ellos. Las luces estroboscópicas continuaron parpadeando, iluminando el caos en ráfagas entrecortadas. Un fotograma de una mujer gritando, un fotograma de una botella explotando, un fotograma de un guardaespaldas cayendo con el pecho desgarrado. Los pistoleros avanzaron hacia la sección VIP, disparando indiscriminadamente. Vieron la mesa de los Arellano. Desataron un torrente de plomo. Ramón y Francisco Javier se movieron con el instinto de supervivencia. No intentaron defenderse. Estaban superados en número de armas. Se revolvieron. Volteando mesas, usando a sus propios guardaespaldas como escudos humanos, se retiraron hacia la parte trasera del club. El aire estaba espeso con humo y el olor metálico a sangre. Atrapados en la parte trasera con los pistoleros acercándose, los hermanos hicieron un movimiento desesperado. Corrieron al baño. No había salida. No había ventana. Solo el techo. Con el sonido de las botas golpeando el suelo afuera, Ramón, el hombre del abrigo de bisón, el hombre que disolvía cuerpos en ácido, tuvo que trepar al sistema de ventilación. Él y su hermano se deslizaron en los conductos del aire acondicionado, arrastrándose por la oscuridad, el metal raspando contra sus trajes caros. Debajo de ellos los pistoleros abrieron las puertas de los baños a patadas y rociaron los cubículos con balas, destrozando la porcelana. Pero los pájaros habían volado. El tiroteo duró al menos 8 minutos. Se dispararon más de 1000 cartuchos. 6 personas yacían muertas en el suelo del Christine Night Club, pero ninguna de ellas se llamaba Arellano Félix. Los hermanos se arrastraron por los conductos, cayeron en un callejón trasero o en una habitación vecina y desaparecieron en la noche. Robaron un auto y se alejaron a toda velocidad, dejando la carnicería atrás. El Chapo había fallado de nuevo. Las secuelas de la masacre del Christine fueron sísmicas. Esto no fue un tiroteo en un pueblo remoto de montaña o un callejón oscuro en Sinaloa. Esto fue Puerto Vallarta. Esto fue un paraíso turístico. Esto fue un club nocturno lleno de hijos de políticos y empresarios. La violencia de los cárteles había traspasado el santuario de la élite. El gobierno mexicano ya no podía fingir que esto era solo hombres malos matando hombres malos. La guerra había llegado a su puerta. Los titulares gritaban sobre la anarquía. Las imágenes de la bola de discoteca acribillada a balazos y la pista de baile manchada de sangre se transmitieron a las salas de estar de todo el país. Para Benjamín Arellano Félix, esto fue un desastre. Había pasado años construyendo una fachada de respetabilidad. Era el hombre de negocios, el constructor, el hombre que estrechaba la mano de sacerdotes y alcaldes. Ahora su cara estaba pegada en la portada, vinculada a una masacre. La capa de invisibilidad estaba destrozada. Pero para Ramón era otra cosa. Era combustible. Había sido humillado 2 veces ya. Una en las calles de Guadalajara y ahora en el baño de una discoteca. Su ego no podía soportarlo. No le importaba la presión policial. No le importaba la mala prensa. Solo le importaba una cosa: matar al Chapo Guzmán. La guerra se volvió nuclear. Las calles de Tijuana y Culiacán se convirtieron en zonas de fuego libre. Los pactos estaban muertos. Los acuerdos de caballeros eran ceniza. Ya no había reglas. Las familias eran blanco legítimo. Los abogados eran blanco legítimo. Ramón movilizó a sus narco juniors. Los desató como perros rabiosos. Cazaron a cualquiera conectado con Sinaloa. Secuestraron, torturaron, disolvieron. El pozolero, el cocinero del guiso, estaba trabajando horas extras convirtiendo a los enemigos del cártel en lodo en barriles de ácido. El Chapo, dándose cuenta de que había fallado en decapitar a la serpiente, se escondió. Sabía que Ramón venía. Se movió de casa de seguridad en casa de seguridad, paranoico, observando las sombras. Sabía que Ramón Arellano Félix quemaría todo el país solo para encontrarlo. Y tenía razón.
Ramón ya estaba planeando su próximo movimiento. Estaba reuniendo inteligencia. Estaba escuchando los susurros. Oyó que el Chapo iba a estar en el aeropuerto de Guadalajara. Ramón sonrió. Agarró su AK-47. Llamó a sus muchachos. «Vamos a Guadalajara», dijo. Aún no lo sabía, pero estaba caminando hacia el momento más infame de la historia de la guerra contra las drogas en México. Estaba caminando hacia una tragedia que lo cambiaría todo. La masacre de la discoteca fue solo el preludio. El verdadero horror estaba esperando en la pista. 24 de mayo de 1993. Guadalajara. El aire estaba espeso con el calor y el olor a gases de escape. En el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, el mundo se movía a su ritmo caótico habitual. Los taxis tocaban la bocina, las familias se abrazaban para despedirse y los hombres de negocios miraban sus relojes. Era una mundana tarde de lunes, pero en las sombras de la terminal de llegadas un escuadrón de sicarios estaba esperando. Ramón Arellano Félix estaba allí. No se escondía en una casa de seguridad dando órdenes por radio. Estaba en el terreno. Sostenía una AK-47. Esto era personal. Había cazado a Joaquín El Chapo Guzmán desde las playas de Puerto Vallarta hasta las calles de Culiacán, y cada vez el señor sinaloense se le había escapado entre los dedos, pero no hoy. La red de inteligencia de Ramón, la mejor que el dinero podía comprar, había confirmado que El Chapo iba a tomar un vuelo desde Guadalajara. Ramón había traído a su guardia de élite, los Narco Juniors. Estos no eran matones callejeros desesperados por una comida. Eran los hijos de la aristocracia de Tijuana, muchachos que mataban por la emoción. Se sentaron en sus autos con los motores en marcha, la adrenalina inundando sus venas. Estaban buscando un objetivo específico, un Mercury Grand Marquis blanco. Creían que era el auto que usaba El Chapo. A las 3:45 de la tarde, un Grand Marquis blanco se detuvo en la acera. Era un auto de lujo, impecable, con ventanas polarizadas. Perfecto. Ramón dio la señal. Los sicarios salieron, no dudaron. Levantaron sus rifles de asalto y desataron una tormenta de plomo. El sonido fue ensordecedor, un repentino rugido mecánico que destrozó la rutina de la tarde. El vidrio explotó, el metal se desgarró. El auto fue acribillado a balazos en segundos. Los pistoleros se acercaron para confirmar el asesinato. Esperaban ver el bigote y la gorra de béisbol del Chapo Guzmán. Esperaban ver al enemigo que los había desafiado. En cambio, vieron a un hombre con túnicas clericales. Estaba desplomado, su pecho destruido por 14 balas. No era un narcotraficante, era Juan Jesús Posadas Ocampo, el cardenal de Guadalajara, una de las dos figuras religiosas más poderosas de México, un hombre que había bautizado a los hijos de los políticos, que había despotricado contra la violencia de los cárteles desde el púlpito. En su rabia ciega y sedienta de sangre, la organización Arellano Félix acababa de cometer el pecado capital. No solo habían matado a un transeúnte, habían matado a un príncipe de la iglesia. Estalló el caos. Los gritos llenaron la terminal, pero en medio del pandemonio otro drama se desarrollaba a solo metros de distancia. El Chapo Guzmán estaba allí. Había llegado en un sedán Buick blindado verde momentos antes que el cardenal. Escuchó los disparos. Vio el auto blanco siendo diezmado. Se dio cuenta al instante de que las balas estaban destinadas a él. Mientras Ramón y sus hombres se daban cuenta de su catastrófico error, el Chapo no se congeló. Se movió. Agarró una maleta, saltó de su auto y corrió. No corrió a un vehículo de escape. Corrió hacia la terminal. Corrió a toda velocidad pasando a los viajeros aterrorizados, pasando la recogida de equipaje y salió a la pista. Saltó una cerca, tomó un taxi en la carretera y desapareció en la extensión de Guadalajara. Mientras tanto, Ramón Arellano Félix y sus sicarios hicieron algo que desafía la creencia, algo que ilustra perfectamente la impunidad absoluta de la que disfrutaban en 1993. No se dispersaron, no huyeron a las montañas, entraron en la terminal del aeropuerto, llevaban armas, estaban cubiertos con el polvo y la suciedad de un tiroteo, y abordaron un vuelo comercial a Tijuana. El vuelo había sido detenido para ellos. La policía en el aeropuerto, probablemente en la nómina, miró para otro lado. Los pistoleros guardaron sus armas o las abandonaron, tomaron sus asientos en primera clase y en clase turista, y volaron a casa. Bebieron sorbos mientras el cuerpo del cardenal yacía enfriándose en el pavimento de abajo. Fue la cúspide de su poder, fue la cúspide de su arrogancia. Pero mientras el avión subía al cielo, dirigiéndose hacia la seguridad de la frontera,
Los hermanos Arellano Félix no se dieron cuenta de que acababan de cruzar una línea de la que no había retorno. Habían roto la regla no escrita del bajo mundo mexicano. Pueden matarse entre ustedes, pueden matar policías, pero no toquen a la iglesia. La noticia golpeó a México como una bomba nuclear. El cardenal está muerto. Las imágenes del prelado asesinado, su sangre roja manchando su sotana, se transmitieron a todas las salas de estar del país. El Papa envió un mensaje de condolencia y condena. El Vaticano exigió respuestas. Para el presidente Carlos Salinas de Gortari, esto fue una pesadilla. México estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. El gobierno estaba tratando de vender la imagen de una nación moderna, estable y del primer mundo a los Estados Unidos y Canadá. Un cártel de drogas asesinando a un cardenal a plena luz del día en un aeropuerto internacional destruyó esa narrativa en segundos. El presidente declaró la guerra. Esto no fue retórica. Fue una crisis existencial para el Estado. La Procuraduría General de la República, la PGR, lanzó la cacería humana más grande de la historia mexicana. Los rostros de los hermanos Arellano Félix, Benjamín, Ramón, Javier, Eduardo, fueron pegados en vallas publicitarias, pantallas de televisión y periódicos de toda la nación. Se ofrecieron millones de dólares como recompensas. La edad de oro de la invisibilidad había terminado. Benjamín Arellano Félix, el CEO que se enorgullecía de la discreción, era ahora el criminal más famoso del hemisferio. Ya no podía ir a sus restaurantes favoritos, no podía asistir a combates de boxeo. La familia tuvo que esconderse. Se retiraron a las sombras de Tijuana, pero no huyeron. No huyeron a Sudamérica o Europa. Se quedaron allí mismo, en la ciudad que les pertenecía. Porque cuando eres dueño de la policía no necesitas huir. Las semanas posteriores al tiroteo en el aeropuerto fueron una clase magistral de supervivencia a través de la corrupción. El gobierno mexicano envió miles de agentes federales y soldados a Tijuana para encontrar a los hermanos. Hicieron redadas en mansiones. Patearon las puertas de almacenes. Arrestaron a docenas de pistoleros de bajo nivel. Pero no pudieron encontrar la cabeza de la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente estaba pagando a los cazadores. El cártel Arellano Félix había construido una red de corrupción que era asombrosa en su alcance. No eran solo unas pocas manzanas podridas, era todo el huerto. Tenían una nómina que incluía a comandantes de la Policía Judicial Federal, fiscales estatales e incluso generales del ejército. Se estimaba que el cártel gastaba $1 millón a la semana solo en sobornos. Benjamín Arellano Félix, escondido en una casa de seguridad en un suburbio rico, continuó dirigiendo el negocio. Se reunió con funcionarios corruptos en secreto. Se le dijo exactamente dónde serían las redadas. Se le dijo qué líneas telefónicas estaban intervenidas. Hay una historia, quizás apócrifa pero ampliamente creída, de que durante la cúspide de la cacería humana, Ramón Arellano Félix fue detenido por una patrulla policial mientras conducía su descapotable. Los oficiales lo reconocieron, vieron las armas, vieron la cara de los carteles de Se Busca, y en lugar de arrestarlo, lo escoltaron a casa para asegurarse de que llegara sano y salvo. Ese era el nivel de poder que ejercían. Pero la presión sí produjo una víctima. No un Arellano, sino su rival. El Chapo Guzmán, el hombre que había escapado del aeropuerto, también era ahora un hombre buscado. El gobierno necesitaba un chivo expiatorio, y lo necesitaban rápido. 2 semanas después del tiroteo, el Chapo fue localizado en Guatemala. Fue arrestado, extraditado a México, y paseado ante las cámaras con una chaqueta beige y una gorra de béisbol. Parecía pequeño, derrotado. Fue enviado a la prisión de máxima seguridad de Altiplano. Benjamín Arellano Félix miró las noticias desde su escondite y sonrió. El gobierno tenía su victoria. Habían atrapado a un pez gordo. La presión disminuiría. El Chapo estaba en una jaula y el cártel de Sinaloa estaba sin líder. El desastre en el aeropuerto, que debería haber destruido el cártel de Tijuana, había eliminado inadvertidamente a su mayor enemigo. Con el Chapo en prisión y el gobierno declarando misión cumplida, los hermanos Arellano Félix salieron de la crisis más fuertes que nunca. Ya no eran solo narcotraficantes, eran sobrevivientes de la ira del Estado. Habían desafiado al presidente y ganado. Entre 1993 y 1995, la OAF consolidó su control sobre la frontera. Llenaron el vacío dejado por Sinaloa, tomaron rutas, aumentaron el piso, se convirtieron en los reyes indiscutibles de la cocaína, pero la victoria tuvo un costo psicológico.
Los hermanos se habían visto obligados a vivir como fugitivos en su propio reino. La paranoia comenzó a instalarse. Ramón, siempre volátil, se volvió aún más inestable. Veía traidores por todas partes. Los narco juniors, que alguna vez fueron una fraternidad muy unida de niños ricos jugando a ser gánsteres, comenzaron a fracturarse. La presión de la cacería humana los puso en contra unos de otros. Y la violencia no se detuvo. Cambió. Se volvió más selectiva, más cruel. Comenzaron a apuntar a las únicas personas que no podían ser compradas. Los policías honestos, los periodistas valientes, los pocos fiscales que se atrevieron a hacer su trabajo. En abril de 1994, el cártel asesinó a Federico Benítez López, el jefe de policía reformista de Tijuana que había rechazado sus sobornos. Fue asesinado a tiros en la calle. Fue un mensaje para la nueva administración. Sobrevivimos al cardenal, sobrevivimos al presidente, somos la ley. A medida que se acercaba 1995, el cártel de Tijuana parecía invencible. Estaban ganando cientos de millones de dólares al año. Habían neutralizado a sus rivales, habían cooptado al gobierno. Pero los imperios que se construyen sobre sangre y silencio son cosas frágiles. Benjamín Arellano Félix, el maestro estratega, pensó que había resistido la tormenta. No se dio cuenta de que la tormenta acababa de debilitar los cimientos de su castillo. El pecado de Guadalajara había sido perdonado por los corruptos, pero no había sido olvidado por la historia. El gobierno de los Estados Unidos estaba observando. La DEA estaba construyendo un caso, y en lo profundo del corazón del cártel la podredumbre estaba comenzando a extenderse. Los narco juniors se estaban volviendo descuidados. Las fiestas se estaban volviendo más ruidosas, y Ramón se estaba aburriendo. El escenario estaba listo para el segundo acto de la tragedia. El imperio invisible estaba a punto de volverse muy, muy visible. A fines de los años 90, los hermanos Arellano Félix habían logrado la paradoja definitiva del mundo criminal. Estaban en todas partes y no estaban en ninguna parte. Eran los fantasmas de la frontera. Benjamín Arellano Félix, el CIO que una vez cenó en los mejores restaurantes de Tijuana, se había desvanecido en el éter. Se había retirado a la jaula de oro, una vida de secreto opulento y asfixiante. Trasladó a su familia a Puebla, una tranquila ciudad colonial lejos de la violencia de la frontera. Allí vivió como un rico promotor inmobiliario, un hombre de modales impecables que asistía a la iglesia y organizaba fiestas de cumpleaños para niños. Se estaba escondiendo a plena vista, protegido por un muro de dinero y el silencio de sus vecinos. Pero mientras Benjamín interpretaba el papel del fantasma, su hermano Ramón se estaba convirtiendo en un mito. El Mon ya no era solo un sicario, era la pesadilla del FBI. En 1997, Ramón Arellano Félix se convirtió en el primer narcotraficante en ser colocado en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Su rostro, guapo, sonriente, mortal, se imprimió en millones de volantes. Una recompensa de $2 millones colgaba sobre su cabeza. Para la mayoría de los hombres este nivel de presión sería una señal para desaparecer, para cavar un hoyo y quedarse en él. Pero Ramón no era la mayoría de los hombres. Era un adicto a la adrenalina que se había vuelto adicto a la caza. No podía sentarse en una casa de seguridad en Puebla viendo televisión. Necesitaba la calle. Viajaba constantemente, moviéndose entre ciudades, cambiando su apariencia, usando cirugía plástica y disfraces para mantenerse un paso por delante de los satélites estadounidenses y los espías mexicanos. Pero la presión estaba haciendo mella. El cártel de Tijuana, que alguna vez fue un bloque monolítico de lealtad familiar, estaba comenzando a pudrirse por dentro. Los narco juniors, los chicos de oro que habían matado por deporte, se estaban agotando. El estilo de vida de persecuciones a alta velocidad y atracones de cocaína era insostenible. La paranoia se instaló. Ramón comenzó a ver traidores en cada sombra. El círculo de confianza se estaba reduciendo. Los hermanos se estaban dando cuenta de que el imperio que habían construido sobre el miedo era ahora una prisión hecha de oro y sangre. Y en la distancia el viejo enemigo todavía respiraba. Ismael El Mayo Zambada, el socio del Chapo, el tranquilo patriarca del cártel de Sinaloa, se estaba fortaleciendo. Ramón odiaba a El Mayo con una intensidad patológica. Lo culpó de la supervivencia de la facción de Sinaloa. Lo quería muerto. Y en febrero de 2002, Ramón tomó una decisión que sellaría el destino de la dinastía. Decidió que si quieres que un trabajo se haga bien, lo haces tú mismo. 10 de febrero de 2002, Mazatlán, Sinaloa.
La ciudad estaba explotando de color y ruido. Era carnaval. Las calles estaban repletas de miles de juerguistas, bailarines con disfraces de plumas y músicos tocando música de banda que sacudía las ventanas. El confeti caía como nieve. Era un océano de humanidad caótico y hermoso. Y nadando en ese océano había un tiburón. Ramón Arellano Félix había venido a Mazatlán. No estaba allí para la fiesta. Había recibido inteligencia de que el Mayo Zambada iba a estar en la ciudad para las festividades. Ramón había traído a su equipo, pero estaba inquieto. Quería ser él quien apretara el gatillo. Quería la gloria. Se disfrazó. Hoy no llevaba el abrigo de bisón y las cadenas de oro. Estaba vestido como un oficial de policía, con una insignia falsa que lo identificaba como agente de la Policía Judicial Federal. Era su camuflaje favorito, esconderse detrás del escudo de la ley que despreciaba. Pero Ramón cometió un error trivial, mundano, fatal. No conducía un todoterreno blindado o un auto deportivo rápido. Conducía un Volkswagen Beetle blanco, un bocho. Era discreto, el auto del pueblo. Pero en el caos del carnaval Ramón perdió la paciencia. Giró por una calle en la zona dorada. Estaba conduciendo en sentido contrario. Una patrulla de la policía ministerial vio la infracción. No sabían quién estaba en el Beetle. No sabían que estaban mirando al hombre más buscado del FBI. Solo vieron una infracción de tráfico. Encendieron las sirenas. El corazón de Ramón debió haberle latido contra las costillas. Estaba rodeado de sus enemigos en el corazón del territorio de Sinaloa. No podía permitirse que lo detuvieran. No podía permitirse mostrar su identificación. Entró en pánico. Mientras los oficiales se acercaban al Beetle, Ramón no bajó la ventanilla. Salió. Levantó su arma. No era el diplomático, era el verdugo. Abrió fuego. Los disparos resonaron a través del aire festivo del carnaval. Los oficiales respondieron al fuego. Fue un tiroteo desordenado y a quemarropa en una calle concurrida. Las balas destrozaron el parabrisas del Beetle. La gente gritó y se dispersó, dejando caer sus bebidas, huyendo de la repentina violencia. Y luego terminó. Un hombre yacía muerto en el pavimento, su placa de policía falsa manchada de sangre. Le habían disparado en la cabeza. La policía miró el cuerpo. Vieron a un hombre corpulento con una camisa polo. No lo reconocieron. Revisaron sus bolsillos y encontraron la placa de Jorge Pérez López. Solo otro policía corrupto que se había vuelto pícaro, pensaron. Solo otro tiroteo de carnaval. Pero los rumores comenzaron a volar casi al instante. El bajo mundo tiene un sistema de telégrafo más rápido que cualquier cable de fibra óptica. Los susurros corrían de Mazatlán a Tijuana a Washington D.C. El Mon está muerto, el Mon ha caído. La DEA se enteró. Contactaron a las autoridades mexicanas. Verifiquen las huellas dactilares, dijeron. Revisen el cuerpo. Pero cuando los agentes federales llegaron a la funeraria para reclamar el cadáver, encontraron un misterio. El cuerpo se había ido. En un acto final de lealtad o quizás un encubrimiento desesperado, el cártel, o tal vez los sinaloenses que querían confirmar el asesinato, habían arrebatado el cuerpo. La confusión era absoluta. ¿Estaba muerto? ¿Fue un señuelo? Durante días, el fantasma de Ramón Arellano Félix acechó a México, su destino suspendido en una niebla de guerra. Finalmente llegó la confirmación, las fotografías, el ADN, la verdad innegable. Ramón Arellano Félix, el ejecutor invencible, el hombre que había sobrevivido a emboscadas y tiroteos en aeropuertos, había sido asesinado por una multa de tráfico. Murió no en una explosión de gloria luchando contra sus archirrivales, sino en una sucia esquina, asesinado por policías locales que ni siquiera sabían quién era. La ironía fue devastadora. El martillo del cártel había sido roto por la banalidad de una parada de tráfico. La muerte de Ramón fue un golpe sísmico para la organización Arellano Félix. Él era el factor miedo. Él era la razón por la que los cárteles rivales dudaban en atacar. Sin él, el aura de invencibilidad se hizo añicos. Los lobos comenzaron a rodear. Pero para Benjamín Arellano Félix, escondido en su jaula dorada en Puebla, la noticia fue una catástrofe. Había perdido su mano derecha. Ahora estaba solo en la cima de la pirámide, exponiéndolo a todo el peso del Estado. Sabía que los estadounidenses no se detendrían con Ramón. Olieron sangre. La caza del CIO se estaba acelerando. El imperio invisible se estaba desmoronando. El silencio que Benjamín había cultivado fue roto por el eco de los disparos en Mazatlán. El carnaval de la muerte se había cobrado a su rey del caos. Y ahora, el silencio venía por el resto de ellos.
La dinastía que había gobernado durante 20 años estaba a punto de enfrentar su último atardecer. 9 de marzo de 2002. Puebla, México. Un tranquilo barrio de clase alta lejos de las calles empapadas de sangre de Tijuana. La casa en el número 2413 en Circuito Navieras era poco notable. Tenía un césped bien cuidado, un garaje para 2 autos y un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe en el pasillo. Adentro, una familia estaba durmiendo. A las 2 de la mañana, el silencio fue roto no por disparos, sino por el susurro de botas en el pavimento. Una unidad de élite de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, el GAFE, había rodeado la cuadra. No vinieron con sirenas a todo volumen. Vinieron como fantasmas. Rompieron la puerta principal con un ariete, pululando por el pasillo con precisión táctica. Encontraron a un hombre en el dormitorio principal. No estaba rodeado de guardaespaldas. No sostenía una K-47 chapado en oro. No estaba listo para caer en una explosión de gloria como su hermano Ramón. Benjamín Arellano Félix, el CEO de la empresa criminal más violenta de América del Norte, estaba acurrucado junto a la cama. Llevaba su pijama. Miró a los soldados, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos con la comprensión de que el juego había terminado. No hubo negociación esta vez. Ningún soborno pudo arreglar esto. El señor de Tijuana se rindió sin disparar un solo tiro. Solo pidió que no lastimaran a su familia. La imagen de Benjamín bajo custodia, desaliñado, pequeño, ordinario, destrozó el mito del narcotraficante intocable. El hombre que había desafiado a los presidentes y ordenado la muerte de cientos, era solo un padre de mediana edad en un dormitorio suburbano. El imperio invisible no había terminado con un estruendo, terminó con un gemido. La caída de Benjamín fue el primer dominó en un colapso que fue rápido y total. La dinastía que había gobernado la frontera durante 20 años se desintegró en cámara lenta. En agosto de 2006, el hermano menor, Francisco Javier Arellano Félix, conocido como el Tigrillo, intentó tomar las riendas, pero carecía del intelecto de Benjamín y del factor miedo de Ramón. Intentó dirigir el cártel desde la cubierta de un yate de lujo, el Doc Holiday, navegando en aguas internacionales frente a la costa de Baja California. Pensó que estaba a salvo en el océano abierto. Se equivocó. La Guardia Costera de los Estados Unidos abordó la embarcación mientras estaba pescando. Al igual que su hermano, fue capturado sin luchar. Luego vino Eduardo, el doctor, el mago financiero que había lavado el dinero ensangrentado de la familia a través de farmacias y bienes raíces. Fue capturado en Tijuana en 2008, escondido en una casa de seguridad. El último de los hermanos originales estaba encadenado. Con la cabeza de la serpiente cortada, el cuerpo comenzó a retorcerse incontrolablemente. El cártel de Tijuana no desapareció, se hizo añicos. La estricta estructura corporativa que Benjamín había construido, el piso, el orden, la disciplina, se evaporó. En su lugar llegó el caos. Los gerentes intermedios, los lugartenientes que una vez habían tomado órdenes, se enfrentaron entre sí. Lucharon por las obras, lucharon por las esquinas de las calles. La violencia en Tijuana cambió. No fue la guerra estratégica y de alto nivel de los años 90. Fue desordenada, desesperada y aterradora. Los secuestros explotaron. Las redes de extorsión apuntaron a los puestos de tacos y a los pequeños comerciantes. La ciudad cayó en una anarquía de células pequeñas que luchaban en una guerra sin generales. El cártel de Sinaloa, el viejo enemigo, observó el colapso con regocijo. El Mayo Zambada y los hijos de El Chapo se mudaron, tomando las rutas que los Arellano habían custodiado tan celosamente. La joya de la corona de Tijuana ya no era una fortaleza, era una ciudad abierta. Pero incluso cuando la realidad del cártel se desmoronaba, sucedió algo extraño. Los hermanos Arellano Félix dejaron de ser hombres y se convirtieron en un mito. En los bares de mala muerte de Sinaloa y en los clubes nocturnos de Los Ángeles comenzaron a sonar los narcocorridos. Las bandas cantaban baladas sobre la valentía de Ramón, sobre la inteligencia de Benjamín, sobre las fiestas, las mujeres y el desafío al Estado. Se transformaron en héroes populares, figuras trágicas que habían vivido rápido y muerto jóvenes. Series de televisión y películas glamorizaron sus vidas. Actores en camisas de seda los retrataron como antihéroes complejos e incomprendidos. Millones de espectadores sintonizaron para ver a los señores de Tijuana beber champaña y burlar a la DEA. La industria cultural empaquetó su terror y lo vendió como entretenimiento, pero no había glamour para las víctimas. Mientras el mundo tarareaba las pegadizas melodías de los corridos,
Las madres de Tijuana seguían cavando en el desierto. Estaban buscando a los desaparecidos, los miles de personas que Ramón había ordenado disolver en ácido. Estaban buscando a hijos que habían ido a trabajar y nunca regresaron a casa. Estaban buscando a hijas que habían llamado la atención de un narco junior y se habían desvanecido en la parte trasera de una camioneta. El verdadero legado de la organización Arellano Félix no fueron los miles de millones de dólares o el Porsche rojo. Fue el pozolero, Santiago Meza López, el hombre que confesó haber disuelto 300 cuerpos en barriles de lejía por orden del cártel. Fueron las sillas vacías en las mesas de la cena en toda Baja California. Fue una generación de niños que aprendieron a tirarse al suelo al sonido de un auto que hacía una explosión en el escape. Hoy el nombre Arellano Félix es un fantasma que todavía acecha la frontera. La organización existe solo de nombre, una sombra de lo que fue, dirigida por restos y parientes, obligados a alianzas humillantes con el cártel Jalisco Nueva Generación solo para sobrevivir. Benjamín Arellano Félix se sienta en una prisión federal en los Estados Unidos, un anciano que cumple una sentencia de 25 años. Mira las noticias desde una celda, viendo un México que es más violento, más fracturado y más desesperanzado que el que él ayudó a crear. El imperio que construyeron fue un espejismo. Pensaron que estaban construyendo una dinastía como los Kennedy o los Rockefeller, pero solo estaban construyendo un cementerio. A medida que el sol se pone sobre el océano Pacífico, proyectando largas sombras sobre el muro fronterizo en Tijuana, la ciudad todavía está tratando de sanar. Nuevos rascacielos se están levantando. La escena gastronómica está en auge. La gente de Tijuana es resistente, creativa y fuerte. Están tratando de recuperar su ciudad del mito del narco. Pero si escuchas de cerca, en los momentos de tranquilidad entre el tráfico y la música, todavía puedes escuchar el eco. El eco de los disparos en el Christine Night Club. El eco del cardenal muriendo en el aeropuerto. El eco de un Porsche rojo que atraviesa el bulevar. Los señores de Tijuana se han ido, pero el monstruo que crearon todavía tiene hambre. Y mientras la frontera permanezca, y mientras el flujo de la demanda del polvo blanco vaya hacia el norte y el río de armas vaya hacia el sur, siempre habrá alguien esperando en las alas, listo para recoger la corona de sangre. Esta es la historia de los hermanos Arellano Félix, una tragedia de ambición, una historia de violencia, una advertencia ignorada.